Feminista compartimos nuestras reflexiones. Y la urgencia de tener espacios de discusión y de reflexión desde la educación popular, pero desde una mirada de las mujeres, una mirada feminista. Y a partir entonces de ir posicionándonos en esta mirada y en esta construcción, estar en el día a día aportando a la construcción de la sujeta política. Surge también porque es necesario seguir replanteando nuestras estrategias de lucha ante los sistemas de dominación, y surge también por la urgencia de tener espacios de solidaridad y de denuncia de entre todas las mujeres. Y este énfasis del tercer encuentro quisimos colocarlo en torno a hacer una relectura del contexto de esa nuestra realidad, donde los cuerpos no binarios, los cuerpos de las mujeres, nos tenemos que enfrentar en la cotidianidad y que se ha refuncionalizado, ha generado estas crisis y se vuelve a refuncionalizar con esos intereses perversos de controlar la vida, de generar acumulación en favor de unas burguesías, de unos ricos de toda la vida, de esos sectores de poder dominantes en contra de todos los pueblos. Ese fue un primer ejercicio que hemos realizado en estos días de discusión, de ver qué ha cambiado, qué es lo que ha pasado, cómo entender estas crisis y cómo entender eso que está pasando en nuestros territorios, entendido desde una ofensiva global, una ofensiva imperialista. Ese ha sido un primer punto de entrada. Posterior a eso nos permitimos interpelarnos, es decir, no solo compartir y socializar todo aquello que estamos haciendo y que nos llena de alegría, nos llena de esperanza, porque todos los días las mujeres hemos estado en la primera línea defendiendo la vida, defendiendo el territorio, defendiendo nuestros espacios. Y tenemos un tercer eje que es el que nos ha colocado en una discusión muy rica de reconocer desde esas interpelaciones cuáles son los desafíos que tenemos como organizaciones de mujeres y organizaciones feministas desde nuestra propuesta de educación popular feminista. Es decir, abogamos por una educación popular emancipadora, liberadora, pero donde las mujeres también estemos, donde los cuerpos estemos, donde las presencias de las disidencias sexuales estemos y donde no exista ya ninguna posibilidad de dar o de permitir sistemas de dominación que sigan controlando nuestra vida y nuestros territorios. Tiene como objetivo aportar a la construcción de la sujeta política plural, avanzando en el desmontaje de la despatriarcalización, descolonización, desmercantilización de la vida a través de una interpelación amorosa a nuestra acción política y nuestra acción pedagógica. Es que este sistema ha refuncionalizado mucho el trabajo que hacemos las mujeres, ¿no? O sea, por un lado tenemos no solamente la carga laboral, sino también todo el trabajo que hacemos en el activismo, en las organizaciones en las cuales participamos, pero además de eso, todo el trabajo de cuidados, que no solamente es el trabajo doméstico, sino el trabajo de cuidados que hacemos para otras y otros. Nuestros cuerpos se ven afectados por estas sobrecargas. Quienes somos mamás, pues también eso nos ha aumentado la carga de trabajo, ¿no? Como activistas, pues a veces nos ponemos muchas cargas, nos autoexplotamos, no tenemos horarios, y también eso es un producto del capitalismo patriarcal, ¿no? Vemos además los medios masivos de desinformación, ¿verdad? Pues diciendo que todo está fluyendo, que nuestros países, por ejemplo, van hacia el bicentenario, pero lo que estamos viendo realmente es una crisis cada vez más fuerte. El cuerpo es político y como observamos en nuestros países un retroceso en todo lo que es el posicionamiento de la agenda de derechos humanos de las mujeres y particularmente las agendas feministas. Están sintiéndose los embates duros de los grupos antiderechos neopentecostales en todos nuestros países. El desinterés de este sistema por la seguridad de su pueblo.
Ellos no les importaban los trabajadores, ellos los enviaban a trabajar con 0 medidas de seguridad. Y el caso más claro que tuvimos aquí en Honduras fue el de las maquilas. Ellos nunca detuvieron su producción a pesar de que ni siquiera hay cifras oficiales de cuántas muertes han habido dentro de las maquilas y de cuántos contagios hay. El miedo, el temor que es reproducido todavía el día de hoy por la prensa amarillista, que culpa al pueblo de los contagios, culpa al pueblo de las muertes, pero no culpa al gobierno por la pésima gestión que han tenido con todo eso del virus. La prensa le ha metido miedo a la gente y le dice, es que vos salís y por eso te contagias. Pero más de 1 millón de personas sale porque tiene que trabajar, porque vive el día a día. La primera repercusión en esa carga simbólica, ¿no? O sea, de décadas y décadas luchando por incorporarnos al espacio público, por ser protagonistas, por estar ahí, y de pronto es como una cuestión, digamos, si se quiere, simbólica, de nuevo, de las mujeres en la casa, ¿no? Las mujeres en la casa de nuevo, con todo lo que implica, más allá de estas cuestiones, digamos, más concretas, digamos, si se quiere, sino más a nivel de imaginarios, más a nivel de percepciones, más a nivel de autoestima. Ciertamente la pandemia nos trajo la necesidad de estar conectadas de manera virtual, nos ha hecho consumistas también de este nuevo sistema de conexión. Varias empresas no cerraron. Las empresas, de hecho, no, bueno, sí cerraron al público, pero siguieron operando. Cuando nosotros estuvimos en confinamiento, la entrega a domicilio siguió, se hizo más fuerte, se intensificó el colonialismo, esta manera de dominación de los pueblos, no solo ideológica, también desde la militarización, persecuciones a defensores de derechos humanos. Que a lo que estamos asistiendo es una arremetida del proyecto neoliberal, hay una gestión neoliberal de la pandemia y de la crisis económica, un empobrecimiento generalizado de la población, un fortalecimiento de la división sexual del trabajo y también, por lo tanto, de la injusta distribución de los cuidados. A la vez vemos cómo son las mujeres del campo, las mujeres indígenas, ¿no?, que han apostado por un proyecto plurinacional, las que han venido sosteniendo todo este año y medio de pandemia, proporcionándonos alimentos para las ciudades. Creemos que ha habido en este tiempo una reorganización de líderes y lideresas en las comunidades que ha permitido reavivar el trabajo político, el trabajo comprometido, y se han incorporado a la contención de la pandemia, acercando recursos a los barrios y atendiendo a personal vulnerable. Hay un aumento de iniciativas de cultivos de alimentos en muchas comunidades, hay un rescate asimismo de la alimentación saludable y tradicional. Una de las estrategias, yo creo, importantes que la hemos ido construyendo es este diálogo de saberes, este diálogo de conocimientos del que la educación popular siempre ha hablado, pero que no ha planteado que solo es posible entre iguales, ¿no? Que no es posible cuando hay relaciones de poder. Y encontrarnos entre hermanas que estamos dispuestas a acabar con el patriarcado ha sido encontrarnos entre iguales con todas las diferencias, pero ha sido posible ese diálogo, ¿no? Y en ese diálogo ha sido posible cuestionar las lógicas coloniales y racistas que hay dentro del feminismo, y algunas lógicas coloniales que hay dentro de la educación popular, y empezar a construir una educación popular feminista y antirracista, ¿no? En la práctica misma, en los encuentros mismos, en los diálogos, en la construcción de los manifiestos, en la construcción de un discurso que rompe fronteras, ¿no? Otra de las estrategias importantes y para nosotras de acuerpamiento profundo es el acuerpamiento y el pasar de la solidaridad a la reciprocidad, ¿no? Sentipensar siempre en estrategias diferentes, ¿no? Ya no descolocarnos de lo que ya está dado y pensar y apostar muchísimo en la creatividad, y que creo que eso ha sido también de las cosas que de una u otra manera nos han hecho resistir y nos han hecho reexistir. Creemos que una estrategia importante es no soltarnos, sostenernos afectivamente, no solo presencialmente, sino con el cuerpo, con las emociones, con el cariño, con la ternura.
aprovechar el acceso a la tecnología, aprovechar como estos espacios que nos da la virtualidad para aprender y dialogar con otras nosotras. Hemos ido desarrollando campañas virtuales para el autocuido, pero también para seguir luchando contra la violencia, que recurrir a la denuncia pública a través de las redes sociales, implementando la comunicación asertiva, pero también la comunicación no violenta, dejando en claro nuestros posicionamientos como mujeres feministas, que no vamos a dejar para después los derechos de las mujeres. En el marco, digamos, de la economía social y solidaria, pues se están llevando algunos procesos también que si bien se lideran un poco desde la academia, son los movimientos sociales los que vienen respaldando esos procesos, son movimientos de autonomía económica, precisamente aunados a estos temas del cuidado para generar empoderamiento en los colectivos de mujeres. La educación popular ambiental, la educación popular feminista, como concepciones políticas, pedagógicas que favorecen el diálogo entre corrientes de pensamiento, corrientes, incluso movimientos y redes sociales que hoy están trabajando en la temática. Que nos necesitamos juntas y físicamente también, para desaprender todo lo que nos ha dejado el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el miedo fundamentalmente. Para mí el aprendizaje es reconocer la posibilidad de mantener las luchas desde diferentes lugares y formas, ya sea en las calles, pero también en las redes, en cualquier espacio donde estemos, podemos continuar. Y un desaprendizaje para mí sería no dar nada por hecho y pensar que siempre puede ser diferente. Para mí un aprendizaje es la necesidad de pensarnos y cuidarnos en colectividad. Y un desaprender es que nuestras luchas no son estáticas y se necesita siempre repensarlas y recreativizarlas. Para mí un aprendizaje es la potencia que tiene la virtualidad con nuestra creatividad de manera colectiva. Y un desaprendizaje es que la productividad no es igual a la felicidad y se pueden hacer o deshacer cosas, ¿no? Incluso la pasividad también es parte de la vida. Para mí un aprendizaje es fortalecer el cuidado de nuestros cuerpos y territorios y desaprender todo lo que nos ha dejado los capitalismos. Para mí un aprendizaje es la fortaleza y el vínculo que debemos de seguir manteniendo, ya sea desde estos espacios o en presencial. Un desaprendizaje es que la adaptación a los cambios, creo que cada quien lleva su proceso y debemos de considerar eso. Para mí un aprendizaje es reafirmar la potencia que tienen las alianzas y las redes entre mujeres, virtuales o presenciales, y un desaprender es cada vez más quitarnos este sentimiento de culpa que se sobrepone sobre los cuerpos de las mujeres. Para mí un aprendizaje es la posibilidad de crear cosas nuevas siempre y de romper las fronteras a través de estos medios. Y un desaprendizaje es sobre todo no tenerle miedo a salir a las calles, no tener miedo. El miedo tenemos que desaprenderlo.